Bueno, muy buenas noches a todos. El motivo de este videito es hablarles de un libro que salió publicado hace muy poco y que tiene como tema una realidad muy actual, que es la perspectiva e ideología de género. El libro es escrito por Bernardo Olivera. En la solapa del mismo pueden encontrar una breve biografía de él, pero fundamentalmente es importante que sepan que ha sido abad de la abadía trapense de Azul durante muchos años, fue también superior general de la orden trapense y por lo tanto su mirada sobre la perspectiva y la ideología de género no está marcada solo por el análisis filosófico, el análisis histórico, el análisis desde la ciencia, sino sobre todo un análisis desde la fe. Como se puede advertir desde la portada del libro, aparece allí la mujer vestida de sol y aparece también el dragón rojo, la serpiente, la antigua serpiente, que es símbolo del enemigo. ¿Por qué me importaba y por qué me parecía bueno recomendarles este librito? Porque me parece que para aquellos que de una u otra forma estamos preocupados por la ideología de género, es muy importante comprender bien qué es la ideología de género. Corremos el riesgo, por el contrario, de combatirla, de atacarla sin comprenderla. Un gran pensador cristiano, T.L. Chinson, decía: es más fácil rebatir un error, rebatir una corriente filosófica equivocada que comprenderla. Entonces, el esfuerzo por comprender adecuadamente qué es la ideología de género es un esfuerzo que no todos quizás estamos obligados a hacerlo, pero sí que nos va a hacer mucho bien, especialmente si somos educadores, nos va a dar herramientas mucho más certeras para poder combatir el error y difundir la verdad. El índice del librito nos da ya un panorama muy claro de cuáles son los temas. Lo primero es el Evangelio de la mujer. Entonces, el padre Olivera, el abad Bernardo Olivera, se detiene a compartirnos qué pensaba Jesús sobre la mujer, en qué creía Jesús, dice él, cuáles eran sus convicciones sobre la mujer y sobre el varón y sobre el matrimonio y sobre el hombre en realidad. Y esto lo toma claramente del libro del Génesis. Los dos relatos de la creación del ser humano, del capítulo 2 y del capítulo 1 del libro del Génesis, que Jesús cita textualmente en, por ejemplo, el capítulo 19 de Mateo. Y después cómo actuaba Jesús en relación a la mujer. Luego de esta introducción bíblica muy importante, el autor se va a detener en los hitos históricos que van a dar lugar a lo que hoy conocemos como la ideología de género. Es un fenómeno muy complejo y multidimensional, donde intervienen pensadores, donde intervienen políticos, intervienen médicos, intervienen psiquiatras, y cada uno va dejando un aporte como una huella que luego van a confluir en lo que hoy conocemos como ideología de género. Este apartado me parece muy importante porque el padre Olivera va citando allí textos de los autores que a veces nosotros nombramos, pero en realidad no hemos leído ninguno de sus libros. Lógicamente, un estudio profundo de la ideología de género supondría tomar contacto directo con las obras de estos autores. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, que tanto ha influido, Monique Wittig, una de las representantes más emblemáticas del feminismo radical, John Money, este médico que realizó un experimento con dos hermanos gemelos, Kate Millett, otra representante del feminismo radical, Shulamit Firestone, Pierre Simon, un miembro de la masonería que tuvo tanto influjo en el gobierno francés y que también explica la vertiente espiritual o sobrenatural de lo que hoy conocemos como ideología de género, el papel de las Naciones Unidas, de la masonería en general, también Judith Butler, que es tal vez hoy por hoy la máxima representante en el plano intelectual de la imagen o de la ideología de género, y así otros autores. Y hace referencia aquí en Argentina a un momento, a un evento que se realiza todos los años y que tiene una gran importancia en la difusión de la agenda de género y de la ideología de género, que es el Encuentro Nacional de Mujeres. Luego, en el capítulo 3, hay una definición descriptiva
de la ideología de género. No se la puede definir quizá con tanta precisión porque no es un sistema homogéneo, sino que confluyen muchas ideologías, muchos aportes de muchos autores y también de fenómenos o acontecimientos históricos, pero sí se puede describir la ideología de género. Entonces se hacen algunas distinciones muy valiosas: teoría de género, perspectiva de género e ideología de género. Y el autor va a llegar a decir: en este momento vivimos en una dictadura de género, porque la visión de género se quiere imponer con absolutez en todos los ámbitos de la vida, en las legislaciones, en el plano educativo. También se va a hablar entonces de los principios básicos, que son, por ejemplo, el antibiologicismo. Se nos va a hablar del lenguaje como herramienta por la cual se va imponiendo la visión de género. También la presencia de elementos del ocultismo dentro de esta dinámica, la rebelión contra la creación de Dios y contra lo sobrenatural. ¿Y quiénes son los agentes que difunden la ideología de género y quienes aprovechan de esta ideología? En el cuarto capítulo, denominado Juicio Crítico, el autor va a tomar muchos textos del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco. Son textos muy valiosos para aquellos que somos católicos. No nos queda ninguna duda de que no es posible ser católico y adherir a los postulados de la ideología de género. Y en el capítulo 5, el que me parece especialmente valioso, nos describe la ideología de género como una amenaza, pero también como una oportunidad. Nos invita a descubrir cuáles son los aspectos verdaderos de la perspectiva de género que nosotros podemos rescatar y que en el fondo son elementos que provienen de Dios y son verdaderos, provienen de Dios y que tal vez nunca tuvimos tan presentes. Pero por supuesto hay que distinguir lo verdadero y aquello que es directamente erróneo y aquello que es ambiguo y que es necesario tener claro para no caer en la confusión, para no dejarnos engañar por estas pequeñas trampas semánticas que nos va planteando la ideología. Termina en el último capítulo hablando de la mujer vestida de sol y de la necesidad de proponer un nuevo feminismo. En esta mujer vestida de sol está por un lado el pueblo de Israel, está la iglesia y por supuesto es María Santísima. Nuestra propuesta entonces es en este tiempo promover los verdaderos valores de la mujer junto con el varón, no contra el varón, rescatar el plan de Dios que está tan claramente plasmado en todo nuestro ser masculino y femenino y en las Sagradas Escrituras. El libro entonces que les recomiendo vivamente se llama Perspectiva e Ideología de Género. El autor es Bernardo Olivera, monje trapense, que fue superior general de la orden y que fue también durante muchos años abad de la Abadía Trapense de Azul, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Léanlo, vale la pena, es muy valioso, es comprensible. Aquellos que no tienen tantos conocimientos de filosofía les puede ser verdaderamente valioso. Que Dios los bendiga a todos.